Bien, hoy estamos con el escritor, periodista Martín Caparrós, una leyenda en el género de la crónica latinoamericana. Vamos a conversar con él sobre varios temas. Muchas gracias, Martín, por estar con nosotros, por conversar y bienvenido de nuevo a la ciudad de Medellín. Muchas gracias. Y bueno, queríamos preguntarte, empezar la conversación hablando de tu libro Mi América. Y en los medios se dice y se compara tu libro con Las venas abiertas de América Latina. ¿Por qué esa comparación y si tú estás de acuerdo con esa relación entre tu libro y el de Eduardo? El de Galeano. Bueno, a ver, para empezar la comparación obviamente me honra porque Las venas abiertas de América Latina es un libro que ha tenido un lugar muy importante en las letras de nuestro continente y que lo sigue teniendo. Y quizás la comparación tenga que ver con que en ambos hay un poco la misma intención de tratar de contar qué es América Latina. De hecho, cuando a mí se me ocurrió esa extraña idea, hace como 4 años, obviamente uno de los primeros libros en los que pensé fue en Las venas abiertas, y lo releí en ese momento. Dije, bueno, ¿será que ya está todo dicho? Y lo releí y lo que me pareció fue que claramente es un libro escrito hace más de 50 años sobre un continente tal cual eventualmente era hace más de 50 años para un público de hace más de 50 años. Claro. Muchas cosas cambiaron en el continente, muchas cosas cambiaron en el público, muchas cosas cambiaron en el tipo de lectura que un libro como ese puede tener ahora. Y bueno, y ahí fue donde decidí que sí valía la pena emprender el trabajo de lo que después fue Mi América. Ya. Y tu libro, uno lo lee y pareciera ser un ensayo, pareciera ser una crónica, pareciera ser una novela. Esa multiplicidad de géneros, ¿tú cómo lo defines o cómo crees que se ha trabajado ese tema hablando de los géneros literarios? Mira, yo solía pensar que no me gustaban los libros, que los libreros sabían en qué mesa poner. Ahora que estamos hablando en una red de bibliotecas, podría extender el problema a los bibliotecarios. A ver, señor bibliotecario, ¿dónde pone este libro? Bueno, pero no hay como un estante demasiado claro. Y eso a mí me gusta como idea. Quiero decir que un libro de algún modo confunda los géneros establecidos y los mezcle y se instale en más de uno. En el caso de Mi América, que yo creo que sigue una línea que vengo trabajando hace como 10, 15 años, desde quizás uno que llamaba Una Luna y Contra el Cambio y El Hambre, tengo como una línea en la que vengo trabajando sobre todo esta cruza entre crónica y ensayo. Yo siempre hablo de un ensayo que cuente, una crónica que piense, ¿no? Tratar de que los relatos que pueda haber y sobre la realidad se complementen con análisis de esa realidad para tratar de entender por qué pasan esas cosas que están contadas y al mismo tiempo e inversamente que esos análisis no se queden en lo más frío, en lo más externo, sino que se metan en relatos, en personas, en situaciones que les den carne, ¿no? Un poco ese es el intento y nada, ojalá pueda seguir confundiendo bibliotecarios. Sí, y es muy común que pase con ese tipo de libros que uno no sabe dónde ponerlo, ¿cierto? O sea, si lo pone uno en historia está mal puesto, si se pone en ensayo está mal puesto, en fin. Yo sé que es una pregunta difícil, pero digamos, ¿hubo una idea o en este libro, Mi América, una característica que englobe toda América? En tu Mi América que mencionas, características que hayas visto que homogenicen el continente. Bueno, sí, a ver, ese fue un poco el intento desde el principio de mi búsqueda, digamos, que fue encontrar cuáles eran los rasgos comunes, si había los suficientes rasgos comunes como para pensarnos como un conjunto que se podía mirar al mismo tiempo, digamos. Y sí, yo creo que los hay. Por supuesto, para empezar, la obviedad, que finalmente no es tan obvia, del idioma. Quiero decir, el hecho de que tú y yo podamos hablar en este momento
y hablemos más o menos el mismo dialecto es un dato muy fuerte. Sí. Quiero decir, no existe en ningún otro lugar del mundo que haya 20 países que hablan el mismo idioma. Yo suelo decir, pasa más bien lo contrario. Hay países donde se hablan 20 idiomas. Sí. En la India hay oficiales, creo que son 22, no me acuerdo. Esto es un dato muy, muy fuerte porque un idioma, por supuesto, no es solo un idioma, es una cultura, una historia, una forma de pensar el mundo, la música, la literatura. Una música, una literatura, sobre todo una forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, para empezar, y aunque parezca una obviedad, el idioma. Para seguir algunas cosas que probablemente no nos gusten mucho, a mí por lo menos no me gustan mucho, y que son un poco el eje de los capítulos más claramente ensayísticos de Ñamérica, que son, bueno, la desigualdad y la pobreza, la política y sus corrupciones, el machismo, la religión y todos sus efectos, qué sé yo. Y en términos económicos hay una cosa que es muy constante en todos nuestros países, todavía sigue siéndolo y lo viene siendo desde hace por lo menos 500 años, que es el hecho de que nuestros ricos, digamos, viven de la extracción y exportación de materia prima, sobre todo. Claro. Eso sigue siendo la base de la economía de nuestros países y eso, yo creo, explica bastante claramente por qué siempre se dice, y es cierto, que nuestros países, que nuestra región es la más desigual del mundo. Lo es, y yo creo que en síntesis es porque como lo que hacen nuestros ricos es extraer y exportar materia prima, desde el principio, desde las minas de plata en Potosí hasta ahora, no sé, el petróleo, el cobre, la coca, la soja, la carne, la caña y así sucesivamente según los lugares, pero el proceso es el mismo y para extraer materia prima no se necesita tanta mano de obra. Con un poco alcanza y cada vez menos, porque esto se está tecnificando cada vez más. Entonces, los ricos ñamericanos no necesitan a sus pobres para trabajar demasiado. Con algunos les alcanza, al resto los pueden tirar por ahí. Tampoco los necesitan para consumir, porque su mercado es externo, es exportar, es vender afuera. Entonces no los necesitan tampoco como mercado interno, con lo cual no los necesitan para nada, quiero decir, ni para trabajar ni para consumir. Pueden darse el lujo de dejarlos ahí tirados y constituir la región más desigual del mundo. Digo, cosas como estas me interesaba trabajar y después, por supuesto, hay otras mucho más, qué sé yo, alentadoras. Ajá, muy interesante. El escritor Roberto Bolaño decía alguna vez que si bien Europa había sido el centro cultural, literario, después Estados Unidos, Nueva York, él intentaba con sus libros volver a América Latina un eje cultural. Y detrás de él vienen otros escritores hablando de eso, que ya no es Londres, ya no es París, ya no es Nueva York, sino que ya es Buenos Aires, ya es Bogotá, donde ya es posible que haya un resurgimiento de la literatura y de la cultura. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Eso puede ser cierto o no crees que sea una... No solo no me convence mucho, sino que no me interesa mucho buscar como ese tipo de territorialidad. Nosotros somos los que vamos a hacer resurgir la cultura o los que estamos haciendo que resurja o lo que sea. Me parece como un poco pelea de gallos, así, ¿no? Me da igual, quiero decir, me interesa que haya buenos libros, y yo encuentro buenos libros en Varsovia, en la Ciudad de México, en Managua y en Johannesburgo. Quiero decir, no me parece... Ese tipo de movimiento no me parece, o de construcción no me parece interesante. Ya lo hicimos una vez, cuando el boom... Hubo 4 o 5 señores que se beneficiaron mucho con ello y está muy bien que lo hayan hecho, la pasaron muy bien. Pero no es el tipo de construcción que me interesa, la verdad. Ya, okay. Bueno, y aprovechando que mencionas el tema, hubo hace unos años, se mencionó un nuevo boom de la literatura latinoamericana, pero que el género de ese nuevo boom era la crónica. Ya, ¡boom! Hizo así, quedaron los añicos. Eso es. Y bueno, y vemos que han pasado los años y que eso finalmente no fue. Mira, yo cuando hablamos de eso siempre recuerdo
una situación boba hará, qué sé yo, 15 años justamente, en el momento en que se hablaba esto del boom de la crónica, quizás alguno menos, 12, que me llamó un periodista chileno, de un medio chileno grande, para preguntarme por el boom de la crónica y todo eso. Y me preguntaba, estuve un rato larguísimo en el teléfono. Y yo en un momento le digo, disculpa, yo no tengo problema en que sigamos conversando, pero ¿cuánto vas a escribir sobre esto? Ajá. Y entonces me dice, no, bueno, tengo que escribir entre 2.000 y 3.000 palabras. Le digo, mira, esa es exactamente la definición de la situación de la crónica en nuestros países ahora. Es mucho más probable que haya un artículo de 3.000 palabras sobre la crónica que una crónica de 3.000 palabras. Y era lo que pasaba. Fue muy delicado. Nos divertimos. Sí. Pero entonces, ¿qué fue lo que aquí particularmente en Colombia habían revistas, habían medios que apostaban, habían escritores? Sí. Y uno ve que eso, no está. O sea, eso fue una bomba de una bomba de jabón. Yo no estoy seguro. Yo creo que la única diferencia es que entonces se decían estas cosas del boom y de las cronistas y de no sé qué, de no sé cuánto, porque seamos sinceros, las revistas que lo hacían o los medios que lo hacían circulaban poco. Quiero decir, cuando se nombran los medios clásicos de ese periodo de la crónica latinoamericana, qué sé yo, el Gato Pardo o el Marpensante, el peruano, ¿cómo se llama? Etiqueta Negra. Etiqueta Negra, sí. Eran medios que vendían 3.000 ejemplares, 4.000 ejemplares, o qué sé yo, por ahí, me da igual. Nunca fue un fenómeno de gran repercusión masiva, ni mucho menos. Y al mismo tiempo, ahora, sin toda esa etiqueta y demás, se sigue escribiendo, se sigue buscando formas de publicar buenas historias en distintos lugares, probablemente en este momento, las mejores crónicas, yo creo, se hayan refugiado en los libros, justamente por la necedad de la mayoría de los editores que no las publican en sus medios, pero todavía sigue habiendo un poco. Y hay muy buenas crónicas en libros y en otros lugares. Entonces, yo no creo que la situación haya cambiado mucho en lo concreto. Creo que sí cambió en el tema de la impresión, digamos, de la etiqueta. Esa fascinación inicial. Sí, es cierto que la fascinación así, ahora que usas la palabra, también se debe haber desarmado un poco. ¿Sabes qué me pasó hace muy poco? Hace 3-4 semanas. Estaba en Barcelona dando una charla en un posgrado que hay en una buena universidad de allí sobre escritura creativa, donde van 30-35 alumnos, se pasan un año allí. Algunos que han publicado libros y demás, ¿no? Es gente muy preparada, y muchos latinoamericanos. Y esto lleva funcionando varios años, yo voy todos los años, la dirige mi amigo Jordi Carrión. Y cada vez les pregunto en general cuál es su proyecto, porque tienen un proyecto de fin de curso, que es un libro, un texto, algo que quieren hacer. Y yo les pregunto, antes de empezar a charlar, cuáles más o menos son los suyos. Y siempre había un buen porcentaje, 40-50%, que pensaba que proponían libros de no ficción. De no ficción. Y este año había uno. O sea, claro, efectivamente ahí hay algo por el lado de la fascinación que tú nombrabas, del atractivo, que quizás se esté perdiendo. Lo cual no estaría mal, porque yo creo que ya es hora de que en serio, de que gente nueva empiece a pensar en formas nuevas de contar. Digo, que no sigan contando con textos, con las fórmulas que venimos usando desde hace ya mucho tiempo, cuando hay técnicas que te permiten cambiarlas radicalmente, ¿no? Sí, bueno, ahorita hablamos algo de eso, del tema de la técnica, porque nos interesa, y también por los talleres de escritura, pero volviendo sobre el tema de las crónicas, uno vio en ese boom que habían unos temas que fascinan, pues que les gustaba mucho a los cronistas. Entonces eran el sicario, la prostituta, los personajes marginados, y los lectores de las crónicas lo que sentimos es que esos temas están agotados.
¿Crees tú que entonces cuáles son los temas de la crónica hoy en día? ¿De qué se ocupa la crónica hoy en día? Mira, yo hace tiempo que vengo de algún modo intentando decir que cambiemos un poco, que dejemos de hablar siempre de la violencia, por ejemplo. La violencia es importante, es significativa y demás, pero bueno, no es lo único que sucede. Yo recuerdo hace ya varios años, estando de jurado de un premio Gabo, que hay como una categoría de texto en la que yo era jurado, y de los 10 finalistas, 9 eran temas de violencia. Yo dije, no puede ser que en nuestro continente lo único que suceda sea eso. En América justamente yo trato de discutir bastante el tema de la violencia y cómo de algún modo es nuestra etiqueta, el continente más violento del mundo, etcétera, etcétera, y cómo eso, bueno, no termina de ser real, por muchas razones. En el libro lo desarrollo mucho, pero te digo una cosa muy concreta. Cuando en un país hay unos 25 asesinatos por cada 100.000 personas por año, como hay ahora en Colombia, bueno, se considera que es un nivel de violencia relativamente alto, no desbocado como pudo ser aquí hace 20 años, pero es un nivel relativamente alto. La media del mundo está entre 4 y 5 cada 100.000, 4 y 5 homicidios cada 100.000 personas por año. 25 es mucho. Y al mismo tiempo, si hay 25 asesinados por cada 100.000 por año, esto quiere decir que hay 99.975 personas que no son asesinadas. Entonces, ¿cómo hacemos para contar las vidas de los 99.975? No las historias dramáticas y tristes de los 25, que sí, hay que contarlas, pero en su proporción. Porque si no, falseamos toda la visión sobre lo que somos, y además en un punto empieza a ser una solución de facilidad, ¿no? Es más fácil contar alguna situación trágica que tratar de ver cómo se cuenta la vida de todos los días. A mí cada vez me interesa más a ver cómo hacemos para contar cómo somos, cómo vivimos, que no sea una historia tan amarillista de pronto, pues, tan roja, claro, por tan supuesto, sensacionalista. Sí. Claro, pero entonces en esa búsqueda, ¿qué has encontrado? Bueno, mira, una de las cosas que yo me planteé para intentarlo y que terminó en América es que, bueno, cuando empecé a trabajar en esto, una de las cuestiones que más me llamaron la atención es que, con respecto a lo que decíamos hace un rato, las diferencias hacia la América Latina que Galeano contó hace 50 años, una de las mayores, si no la mayor, es que entonces era un continente predominantemente rural. Más del 50% de la población era campesina. Y ahora solo menos del 20% de la población es campesina. Quiero decir, nos hemos convertido en una de las regiones más urbanizadas del mundo. Lo cual significó que hubo un desplazamiento enorme de campesinos hacia las ciudades, que se armaron estas ciudades nuevas, un poco monstruosas, muy caóticas, complicadas, donde ahora vivimos. Entonces yo dije, bueno, una de las primeras cosas que se me ocurrió hacer es tratar de ir y contar cómo son, dentro de lo posible, 7 u 8 de las ciudades importantes de la región. Y fue algo que hice, y que está ahí en Mi América, en el libro, en un intento por responder un poco a la pregunta que tú me hacías y que yo me hacía, de tratar de mostrar un poco más cómo somos más allá de los momentos dramáticos. Esto, contar ciudades, que es un disparate, porque uno no puede contar una ciudad, pero bueno, es muy complicado. Tiene que dar la impresión de que lo está contando, digamos. Es una aproximación a eso, pero hay muchísimas y espero que vayan surgiendo y que sigan floreciendo, ¿no? Sí. Bueno, Martín, para terminar la conversación, ¿qué no le puede faltar a una buena crónica? Y hablando sobre todo en eso que me contás con el curso de Carrión, que ves que los estudiantes cada vez se interesan menos en la no ficción, pero que eso te gusta porque lo que se trata es tal vez de intentar nuevas formas. Por ejemplo, yo veo que hay una convención y es arrancar con una escena. ¿Sí? No sé si eso siempre tiene que estar, no sé, algo que tú digas, qué bueno leer crónicas que tengan estos componentes. Tal vez el ensayo, por ejemplo, tú lo haces, o sea, que la crónica tenga ese ensayo para que la gente...
A mí me resulta muy difícil así como establecer deberes ser, no sé cómo se dice eso. ¿Cuál es el plural de deber ser? ¿Los deberes ser? Sí, no sé. Deber ser. Los deberes. Sí, los deber ser. Entonces, es un problema, vamos a tener que trabajar. Digo, me resulta un poco difícil establecer así como deberes, pero para ponerse muy general, creo que lo que no puede faltar nunca es escucha y mirada, que son todo uno. Cada vez escucho más o leo más crónicas de gente que se mira tanto más a sí misma que a lo que hay alrededor. Terrible. Es lo que mi amigo y bautizador absoluto Juan Villoro acaba de denominar, creo que es una primicia, las crónicas selfie. Parece que fueran eso, ¿viste? Que el tipo se pone así. Excelente. Y tú ves con dificultad lo que hay detrás. Tú ves muy claro la cara del tipo. El primer plano. Sí. Muy bien. La crónica selfie. Estamos muy en contra de la crónica selfie, por un lado. Y por otro lado, escritura. Quiero decir, tiene que haber algo en la escritura que te haga querer leerlo. Yo creo que una crónica en general es buena si terminas leyendo sobre algo que no te interesa mucho, ¿no? Sí. Y eso se consigue a fuerza de prosa, a fuerza de escritura, de belleza, de dar algo que te haga querer leer más allá de lo que te cuentan. Quizás uno podría definir una buena crónica como algo en lo que no importa mucho lo que te estoy contando. Lo que importa es cómo te lo cuento. Pero al mismo tiempo hay que haber averiguado mucho sobre lo que te estoy contando para conseguir ese doble valor, ¿no? Sí. Buena mirada, buena prosa, qué sé yo. Excelente, muy bien. Bueno, Martín, muchas gracias por estar con nosotros, con el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, y hasta una próxima oportunidad. Dale, gracias, muchas gracias. Medellín Futuro.